Arrancamos con esta potentísima frase de Thomas Sowell, y es que resume a la perfección el argumento central que vamos a explorar hoy. ¿Quién asume de verdad el coste cuando se toman grandes decisiones económicas? Ojo, porque la respuesta tiene miga. Parecía una gran idea en su momento. El título del capítulo que analizamos hoy ya nos pone sobre aviso, ¿verdad? Huele a historia con buenas intenciones, pero con un final, digamos que complicado. Vamos a ver por qué. Bien, para meternos de lleno en el tema, el autor, Daniel Lacalle, nos sitúa en una escena de lo más cotidiana, una charla con sus hijos sobre economía. Y es justo ahí, en esa conversación familiar, donde salta la chispa, la pregunta clave de todo. Y la respuesta de uno de sus hijos es, es que es de una lógica aplastante. Dice, no tiene sentido cavar agujeros para luego volver a taparlos. Es el sentido común en estado puro, cuestionando el trabajo inútil. Y esta pregunta, tan simple, es el motor de todo el análisis que viene ahora. Y aquí viene la sorpresa, porque resulta que esa idea de cavar agujeros no es solo una cosa de niños. Según el autor, es, en esencia, la base simplificada de los famosos planes de estímulo keynesianos. Sí, una teoría que ha dirigido la política económica mundial durante décadas. Venga, entremos en la primera parte, la promesa del estímulo. Vamos a desgranar esa idea central que a primera vista suena genial, muy atractiva, pero ¿en qué consiste exactamente? A ver, la teoría, sobre el papel, dice algo así. Cuando la economía se frena en una recesión, el gobierno tiene que intervenir. ¿Cómo? Pues inyectando dinero público para crear empleos y mover la economía. La promesa es que esta actividad, aunque sea un poco artificial, creará un efecto dominó que reactivará todo. Esa es, al menos, la teoría. Claro. Y aquí llega la pregunta del millón, la que el autor intenta responder a lo largo de todo el capítulo. Porque una cosa es la teoría, lo que ponen los libros, y otra muy distinta es lo que pasa en el mundo real, con la economía de verdad. Para que entendamos mejor los efectos de estos planes, el autor nos plantea una metáfora que es muy visual, la de la economía como un atleta dopado. Vamos a ver qué quiere decir con esto. Fijaos, la metáfora es muy potente. Un estímulo económico es como el dopaje para un deportista. A corto plazo parece que todo va de maravilla, ¿no? Más rápido, más fuerte, un rendimiento espectacular. Pero claro, es una mejora artificial. Y lo que es peor, oculta un daño de fondo, un desgaste que, según el autor, tarde o temprano acabará pasando factura. Y esta tabla lo resume a la perfección. A la izquierda, el subidón, los beneficios a corto plazo. Se crea empleo, aunque sea artificial, la gente consume más, hay una sensación de que todo se mueve. Y a la derecha, la resaca, el coste a largo plazo. Recursos que se usan mal, una deuda pública que se dispara y, al final, una economía real más débil. Vale, ya hemos visto la teoría y la metáfora. Ahora vamos a lo que de verdad importa, los hechos. El autor nos presenta varios casos históricos para ver qué resultados dieron algunos de los planes de estímulo más grandes de la historia. Y empezamos con un dato que es simplemente brutal. Japón. El autor lo usa como el gran laboratorio de los estímulos fiscales durante décadas y décadas. ¿El resultado? Pues según su análisis, una deuda pública que supera el 250% de su PIB, una auténtica barbaridad, y un crecimiento económico prácticamente plano. Ahora cruzamos el charco y venimos a Europa. El libro analiza el famoso Plan Juncker, un programa de inversión gigantesco. La conclusión del autor es bastante clara. A pesar de los miles de millones de euros que se movilizaron, ni se consiguió el crecimiento que se prometía, ni se frenó la destrucción de empleo en los momentos difíciles. Y cómo no, llegamos al ejemplo más famoso de todos, el New Deal, en Estados Unidos. El autor pone en duda esa idea tan extendida de que sacó al país de la Gran Depresión. Nos muestra datos como que en 1938 el paro seguía por las nubes y conecta aquello con propuestas actuales como el Green New Deal, sugiriendo que en el fondo son una repetición de las mismas ideas, pero con otro nombre. Bueno, hemos visto los ejemplos, pero ¿cuál es el problema de raíz? ¿Por qué, según el autor, estos planes no funcionan como se espera? Pues todo se reduce a una palabra: incentivos, y a la diferencia abismal que hay entre la deuda pública y la deuda privada. Aquí está el meollo de la cuestión. A ver, si una empresa pide un crédito, arriesga su propio dinero para intentar ganar más. Si le sale mal, la empresa paga las consecuencias. Pero cuando es un gobierno el que se endeuda, el dinero no es suyo, es de todos los contribuyentes. El político que decide gastar no se juega su patrimonio. Si el plan fracasa, la factura no la paga él, la pagamos todos con impuestos futuros. Los incentivos, como vemos, no tienen nada que ver. Y esto nos lleva a otro concepto clave que el autor critica duramente, el famoso efecto multiplicador.
Es esa idea que dice que por cada euro que gasta el gobierno, la economía crece en más de 1 euro, como por arte de magia. Sin embargo, el libro sostiene que la evidencia empírica demuestra justo lo contrario, que ese multiplicador casi siempre es menor que 1 o incluso negativo. O sea que el gasto público, lejos de crear riqueza, a menudo la destruye. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos ya a la parte final del análisis. ¿Cuál es el veredicto definitivo del autor sobre estos grandes planes que, recordemos, en su momento parecían una idea fantástica? En resumen, la tesis del autor es contundente. Estos planes generan un círculo vicioso de deuda y gasto ineficiente. Sostiene que, en lugar de construir una economía más fuerte, lo que hacen es quitarle recursos a empresas y familias para destinarlos a proyectos políticos. Al final, lo que queda es una enorme carga para las generaciones futuras y casi siempre sin el crecimiento que se había prometido. Y terminamos con una pregunta que se queda flotando en el aire. Si aceptamos el argumento de este análisis, si la intervención masiva del Estado, con gasto y deuda, no es la solución a una crisis, la pregunta es inevitable. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué otras vías hay para conseguir una recuperación económica que sea sólida y duradera? Ahí queda la reflexión.